Mateo el capítulo 2. Sí. Bien, estamos compartiendo estos domingos acerca de la Navidad, porque el deseo de nuestro Señor es que podamos tener la mejor Navidad de todas. Navidad significa nacimiento. Y estamos en una serie meditando acerca de el sentido de la Navidad. Y una de las cosas que ya hemos desarrollado hace 2 domingos es que Navidad es Dios está con nosotros. Uno de los nombres de nuestro Señor es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando Jesús vino a este mundo, vino para quedarse. Amén. Él, por eso, cuando retornó por un lapso de tiempo a la presencia de Dios, envió su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo nos hace compañía. Donde vamos, el Espíritu Santo reside dentro de nosotros y tenemos su maravillosa compañía. Amén. Dios está con nosotros porque Dios no es un Dios que se quedó con los brazos cruzados. Dios decidió convivir entre nosotros. Y Jesús sabe las luchas que uno puede tener y las batallas de la vida. No solamente en las batallas de la vida, sino además las tentaciones de la vida. Dice que Él fue tentado en todo, a semejanza nuestra, pero sin pecado. Jesús vino a mostrarnos que es posible vencer el pecado en el poder de Dios. Además de eso, Dios está con nosotros porque se hizo hombre, se humanó. Amén. Dice la Biblia que María concibió un ser hombre y divino a la vez. Hombre y divino a la vez, Jesús. Podemos decir Dios está con nosotros. Cuando decimos Dios está con nosotros, también decimos es que Dios está con nosotros, es decir, a favor de nosotros y no en contra de nosotros. Él vino a defendernos, Él vino a salvarnos. Él es nuestro abogado. Amén. Dios, la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al hombre. Dios estaba en Cristo, dice en 2 Corintios capítulo 5. Usted va a encontrar eso en ese capítulo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al hombre. Entonces Dios se humanó. Y también meditamos el domingo pasado de que la Navidad es fe que cambia la historia. Y vimos la fe de José y especialmente la fe de María, que se aferraron a la promesa de Dios, se aferraron a lo que Dios les encomendó y fueron usados para cambiar el mundo. Es decir, Dios usó un romance muy especial para un plan divino. Dios usó un romance para un plan divino, para una agenda divina, para un proyecto divino. Amén. Y hoy queremos compartir o meditar en otro aspecto de la Navidad. Y Navidad es Dios con nosotros. Navidad es fe que cambia historia, pero Navidad también es compartir. Navidad es compartir, Navidad es entregar, Navidad es dar, Navidad es entregar y dar regalos. Una de las características notorias de la Navidad es, en las celebraciones navideñas, es que todo el mundo anda posando un regalo, aunque esto en muchos casos se ha desvirtuado, ¿verdad? ¿Y qué de nosotros no ha recibido un regalo? Amén. Hay niños que han recibido regalos a través de los años y algunos han recibido también regalos que los han decepcionado. No, parece que no son pocos los que han recibido un regalo que les ha decepcionado. Pero yo me acuerdo uno de los regalos más impresionantes que recibí de niño fue una bicicleta. Era una bicicross, una bicicleta que tenía amortiguadores adelante y atrás. Amarilla parecía una moto. Un regalo muy costoso. Cuando alguna vez existía la feria del hogar, era así una vez, ¿no? Y era un regalazo, era como tener una moto en verdad. Pero hasta que me la robaron y fui traumado. Tenía pesadillas encontrando la bicicleta una y otra vez. Y mi madre me hizo recordar lo costoso que era la bicicleta también. Lo peor que tú sufres en un robo es el sentimiento de despojo. Y eso se sumó al engaño, porque usaron nuestros sueños de niños para
como dicen, engatusarnos, envolvernos con un cuento, y fue una estafa. Se presentó esta persona como un representante del Canal 4 y que iban a hacer unas competencias de ciclismo, y nos llevó a un lugar a practicar. Jugó con nosotros, el canalla, y luego se desapareció con mi bicicleta y el reloj acuático de mi primo. Lloré. Era un niño. Y recibimos regalos, damos regalos, ¿no? Y ya. Pero ¿de dónde viene esa costumbre de dar? ¿De dónde viene la costumbre de entregar regalos? Vamos a nuestras Biblias, al libro de Mateo, el capítulo 2. Y vamos a ver que este es mucho más importante de como ahora lo vemos. Todos sabemos que la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús. Y todo el mundo anda regalándose. Y es bueno porque es compartir. La Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hemos tenido el privilegio de compartir, la palabra se cumple. Y uno disfruta de una experiencia que realmente es mucho más rica y deliciosa que el recibir. Cuando damos, experimentamos una gracia de Dios inolvidable. Por eso decimos, Navidad es compartir. El nacimiento de Jesús es Dios entregando lo más amado. Dios entregando su único Hijo. No hay otro como Jesús. Todos nosotros en algún momento venimos a ser amados por el Señor y adoptados y nacidos de nuevo, engendrados en la casa de Dios, como hijo de Dios, mejor dicho. Pero hay solo un Hijo, el unigénito Hijo de Dios, en la envergadura de Jesús, en la originalidad de Jesús. No hay otro. Es el unigénito Hijo de Dios. Y todos los demás somos adoptados como hijos de Dios, pero a través de Jesús. Entonces Jesús es único. Y la Navidad nos muestra un Dios entregándose a sí mismo a través de su Hijo. Es la dádiva de Dios al hombre. A veces nos fijamos en Jesús como la dádiva de Dios solamente en la cruz, porque fue cruenta. Pero cuando el Señor, porque es una cosa es entregar a un adulto y otra cosa es entregar a un bebé. Hola. ¿Sí o no? Sí, la gente puede sacrificar adultos, los adultos se pueden sacrificar, pero sacrificar a un bebé, eso no está en nuestra mente. ¿Sí? El tema es que cuando Dios deposita su semilla y a su hijo, ese bebé ya estaba siendo entregado por Dios. Dios se hizo hombre. Ahora, hay barrios peligrosos en Lima, ¿sí? Sí, una cosa es saber que hay un barrio peligroso y otra cosa es ir a ese barrio peligroso y otra cosa es enviar a tu hijo a vivir a ese barrio peligroso. La tierra era un barrio muy peligroso y Dios envió a su hijo a vivir en ese barrio muy peligroso, sabiendo que iba a ser asesinado. Entonces Navidad es esto, es Dios entregando a una criatura inocente, es compartiendo lo más amado. Amén. Pero a veces nos quedamos con una parte del concepto navideño y que es central, Dios. Amén, dándonos esperanza a nosotros a través de Jesús. Y de aquí se funda la cristiandad y es la esperanza de la Navidad. Saber que Dios nos visitó y se hizo hombre. Pero bendito sea el Señor. La historia no queda ahí, hay más. Hay una contraparte en este compartir. Cuando hablamos de compartir, hablamos de un dar y un recibir. De un recibir y de un dar. Y así como Dios entregó, tengo buenas noticias. Los hombres también entregaron a Dios. Así como Dios entregó a su Hijo, hubieron hombres que entregaron a Dios. Así como este niño que acabamos de ver, que generalmente vemos un niño ansioso porque viene a la Navidad por su regalo. Aquí vemos un niño ansioso porque viene a la Navidad para dar su regalo a sus padres. Y en esta historia vamos a ver unos hombres ansiosos por entregar un regalo, por entregar unos presentes. En el capítulo 2 nos narra la historia
de posiblemente 3 hombres muy sabios que eran reyes de mucha influencia en sus naciones, llamados los 3 reyes magos. En Mateo capítulo 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, tiempos peligrosos, porque Herodes era un canalla, vinieron del oriente, él fue el que asesinó a todos esos niños. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. ¡Wow! Belén era un barrio muy pobre, pero Dios había destinado Belén para ser la cuna del nacimiento de nuestro Señor, el Salvador. Ahora, todo para que se cumpliese la profecía. Cuando estudiamos en el nacimiento de Jesús, y ya estamos en este domingo casi finalizando esta serie de meditaciones acerca de la Navidad, yo veo una magistral obra maestra. Una magistral obra maestra. En estos días se ha estrenado una película muy esperada, sobre todo para los amantes de la ciencia ficción. Star Wars, capítulo 7, ¿verdad? Chapter 7. El tema es que si usted va a poder verla con sus hijos, véala en 3D. O sea, sí puede. Va a sentir literalmente la nave volando sobre su cabeza. Va a tener que agacharse en una de esas. O va a hacer el intento de agarrar una nave. Es impresionante. Parece que fue hecha exclusivamente para esto. Pero muchos no entienden o no conocen todo el trabajo que implica una obra como esta. Tengo entendido que Lucas, el creador de la saga, son 3 trilogías, se proyectó para que, él dijo, bueno, para que esto pueda ponerse en los cines va a tomar cerca de 50, 60 años. O sea, un proceso de 60 años. Un hombre que se proyectó a cerca de 50, 60 años. Lo que él lo calculó que cuando tenía, ya después de 60 años, no iba a tener la fuerza para terminar la saga. Porque sus actores iban a estar muy viejos y eso se ve en la última entrega. Pero para poder tener éxito en producciones semejantes, que no solamente son multimillonarias, sino ¿cuántos de ustedes se han tomado la molestia? Y sobre todo los jóvenes, yo sé que hacen esto cuando estudian comunicaciones, pero al final de las películas, nosotros terminamos una película y la pagamos ya, no nos importa lo demás, pero suele salir un montón de nombres y esto es, ¿sabes qué? Toda la gente que intervino para esa gran película. Por eso es una pena y de alguna manera es lamentable la piratería en Perú, porque esto tengo que decirlo, no es el mensaje, pero tengo que decirlo, pero ¿me entiendes? Por eso hay producciones que te pueden costar $50, $30 bien pagados por algo que costó millones en producción, pero que tú pagues $2 por ello le quita toda, ¿me entiendes? La envergadura, aquello que... Por eso está mala la piratería y por eso no producimos en el Perú lo que se debería producir. Y eso hace que tú no valores una producción semejante. Pero estamos hablando de mucho talento, de mucho trabajo y además de escoger los personajes para cada uno de los papeles. Todos deben trabajar bien, hasta el robot Atudito tiene que hacer un buen trabajo, hasta Tripio, ¿no? Todos hacer un trabajo fenomenal, desde Yoda y todo lo demás. Maquillaje, ropa, una banda sonora y todo. Escoger a cada uno de los personajes toma tiempo porque depende de cada una de las actuaciones para una obra magistral. Amén. ¿Cuánto más cuando estamos hablando de un evento real? ¿Cuánto más cuando estamos hablando del acontecimiento de acontecimientos? ¿Cuánto más cuando estamos hablando de la obra maestra de las obras maestras? Dar vida en la tierra a aquel que es el mismísimo Hijo de Dios.
Cada uno de los personajes tenían que ser exactamente y rigurosamente escogidos. O sea, no podía haber otra María. María, creo yo, fue irrepetible. José fue irrepetible. El tiempo fue irrepetible. Hay momentos en la historia que la historia junta personajes que no van a ser repetibles, son únicos, originales e irrepetibles. Es todo obrando. Y cuando vemos el nacimiento de Jesús, vemos no solo a María, no solamente vemos a José, vemos a Elizabeth, una mujer mayor que queda embarazada. Vemos a Juan el Bautista, que tiene que tener unos años mayor que Jesús, porque Juan el Bautista iba a preparar el camino al Señor. Vemos a Belén, vemos a los magos que vienen desde el oriente, ¿me entiendes? Vemos a las profetas de antaño que profetizaron que todo esto se iba a cumplir. Vemos aún hasta Herodes fiero acabando con los niños, sí. Vemos toda una serie de cosas y aún a ángeles interviniendo, amén, que tenían que traer un cántico celestial ahí, cantando en los cielos. Y vemos a unos pastores humildes siendo testigos de este acontecimiento grandioso. Vemos además, amén, en el escenario aún los astros comprometidos, porque según vamos a leer o estamos leyendo, dice que estos reyes magos fueron guiados por una estrella hasta el mismísimo lugar donde iba a estar el nacimiento del Señor. O sea, todo armonizó de manera grandiosa y perfecta. ¿Quién pudo hacer esto sino el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Dios eterno? Todo impresionante. Para los que no están familiarizados con el término magos, era la forma como se referían a los sabios de la antigüedad, y déjame decirte que eran reyes, es decir, representaban naciones. Muchos consideran que en realidad no eran tres, era una gran comitiva de muchas personas, porque ellos llevaban algo muy valioso. Y tú debes llevar tu guardia de seguridad, hay gente que lleve todo esto. Es más, ellos se empeñaron en un viaje muy largo para una misión muy importante. Veamos, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿A qué vinieron? A adorarle. Navidad es adorar a Dios. Navidad es adorarle. Y adorar es reconocer. Adorar es entregar. Adorar es contemplar, darse. Ellos hicieron un largo viaje y tenían un empeño en su corazón. Su corazón estaba en dar. Tenían que traer sus presentes. Esa era su misión. ¿Sabe? Los dones y talentos son los regalos que Dios te da. Lo que hagas con esos dones y talentos es tu regalo a Dios. Tu adoración a Dios. Adoramos a Dios cuando ocupamos nuestros talentos, nuestras habilidades para el Señor. Amén. Adoremos al Señor. Ellos vinieron a adorar. Esa era su misión. Ahora, sigamos con la lectura. Sigamos con el relato. Dice, verso 2, ellos preguntaban: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hay investigadores que piensan o han hallado, calculando las fechas del nacimiento de Jesús, que para el momento del nacimiento de Jesús hubo una conjunción en el cielo. Lo vemos también en la película de Nacimiento, donde una conjunción, según lo que he leído, de Júpiter y Saturno. Y Júpiter era conocido como padre brillante y Saturno como madre. Cuando hablamos de conjunción, hablamos de un alineamiento. Se unen Saturno y Júpiter, el padre y la madre, y dieron
al juntarse, ¿qué dan? ¿Qué pasa cuando un padre y una madre se juntan? Y de ahí es que cuando vieron ese acercamiento, esa conjunción, y vieron la estrella, o como una estrella, se acercaron. Bueno, es una muy interesante hipótesis. Quiero decir además que para estas Navidades, después de 4 décadas, va a haber otra conjunción en el cielo, y justo un cometa se acercará muy cerca a la Tierra. Dice que pasará justo sobre Coma City. No, eso es mío. Pero va a pasar usando la Tierra. Y hemos tenido este año justo estas tétradas, el alineamiento donde se vio la luna como casi color rojo. Y la Biblia habla de señales en el cielo. Y estos astrónomos siguieron la señal del cielo. Lo interesante de esto en la historia es que hasta este momento el conocimiento del Mesías era patrimonio del pueblo judío. El pueblo judío esperaba al Mesías. Él era el rey de Israel que iba a devenir. Pero es impresionante ver que los sabios eruditos judíos estaban cegados a la aparición del Mesías, y Dios tuvo que tocar hombres del oriente para que a estos hombres les fuera revelado la visita del Dios viviente. Es decir, los mismos teólogos judíos no entendieron y no la vieron, pero Dios tuvo que tratar con hombres llamados gentiles. ¿Qué está diciéndonos la profecía? ¿Qué nos está diciendo este evento? Dios dice: yo no solo trataré con Israel, a partir de la venida de mi Hijo, yo trataré con toda la humanidad. Ya no habrá ni judío ni griego. Entonces, ahí están estos sabios, y nos vamos a acercar un poco más adelante. Dice: oyendo el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, ya por el anuncio de los reyes magos, todos se enteraron ahora, y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, porque yo también pueda ir y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegaron donde se detuvo, hasta que llegó sobre el niño, amén, donde se detuvo. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. ¿Qué debe ser la Navidad? Un gran gozo del acontecimiento de la venida de Jesús. Yo no sé si a ti, pero a mí de niño algo me invadió. Y cuando estaba a punto de dar la noche, era una emoción. Es como que Dios pone en cada niño esa percepción de la grandeza de Jesús. Hay todo niño emocionado cuando saben que Dios... Ellos la captan rápido, contando las horas, no tanto por el regalo, sino por ese acontecimiento. Y me acuerdo de niño aún emocionarme y soltar lágrimas sabiendo que, wow, un día, en una hora como esa, bueno, no la hora exacta, pero se estaba celebrando el nacimiento de Jesús. Verso 11 dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. ¿Qué hicieron? Se postraron. Se postraron y lo adoraron. Por fin, después de ese largo viaje, llegaron ante ese pequeño en esta casa. Aquí la palabra para pequeño no es niño, no es bebé, es niño ya crecido. Es decir, ya había pasado un tiempecito, ¿verdad? Ya no estaban en el pesebre, estaban en la casa, ¿sí? Donde estaban José y María viviendo. Es decir, esa imagen donde están
los Reyes Magos en el pesebre no está de acuerdo con el relato bíblico. Así que va a tener que hacer algo con su nacimiento. Pero dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, postrándose y adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, como presentes, oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. ¿Por qué oro? Porque el oro es un reconocimiento a la realeza de ese pequeño. Esto es un regalo profético de estos hombres geniales que habían llegado a entender que estaban ellos postrados frente al niño que estaba destinado para ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y como estaban postrándose al futuro Rey de Reyes y Señor de Señores, no podían traer otro regalo sino digno de un rey. Oro. Oro es regalo de los reyes. Si tú le vas a dar algo al Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene que ser lo mejor que puedas darle. Si tú le das a un rey de lo que te sobra, tú estás ofendiendo la investidura de ese rey. Si le vas a dar un regalo al rey, tiene que ser lo mejor que puedas, porque es un rey, porque él representa la majestad de su reino. ¿Cuánto más al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y es impresionante, pero decimos celebrar la Navidad y todo el mundo se regala cosas, lo cual no está mal. Qué bueno que apenas a compartir, pero ¿qué tal si nos olvidamos de darle al Rey de Reyes y Señor de Señores? Es como que digamos, vamos a celebrar tu cumpleaños. Te dicen, te llaman tus amigos, mira, ¿sabes qué? Vamos a celebrar tu cumpleaños, vamos a hacerlo a la grande, va a ser un reventón, todo el mundo está contento, vamos a poner dinero, qué sé yo, a ver lo mejor. Sí, te emocionas tú, pero ¿sabes qué? Hemos acordado una cosita, sí, solo una cosita. ¿Qué? No te aparezcas por tu cumpleaños. Perdón, no entendí. ¿Qué? ¿Es una broma? No. Vamos a celebrar tu cumpleaños, nos vamos a divertir, pero por favor no te aparezcas. Es lo que hacemos cuando no adoramos a Jesús en Navidad. Pero ellos vinieron a adorar al Señor y uno de sus presentes era oro. Mi pregunta es, ¿qué le das al Señor esta Navidad? ¿Qué es lo que le vas a entregar a Él? Número 2, el segundo regalo es incienso. Diga conmigo, incienso. Y el incienso es elemento aromático, puede ser como aceites, ¿me entiendes? Donde la gente lo enciende, sí, y suelta un aroma, un perfume muy especial, y es usado en los templos para adorar a los que consideran dioses, el incienso. ¿Por qué el incienso? Porque uno de ellos está reconociendo que quien estaba delante de ellos era Dios con nosotros. Amén, Dios con nosotros. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al hombre. Pero hay un tercer regalo. Ahora, antes de hablar del tercer regalo, Mateo, el libro de San Mateo, todo el relato de Mateo habla de profecías y muestra a Jesús de manera soberbia, no como un soberbio, sino soberbia por la envergadura del rey. Toda la terminología está para mostrar que Él es el Mesías. Él es el Mesías prometido. Jesús es el Rey. Pero cuando vemos el relato de Juan, San Juan, el otro evangelio, vemos a Jesús como el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, dice Juan. Y cuando vemos a Marcos,
Vemos a Jesús como siervo. Vemos a Jesús haciendo milagros, trabajando. Él es el que relata que Jesús estaba desde madrugada hasta muy tarde haciendo milagros. Narra las obras de Jesús. Marcos narra a Jesús como el siervo de Dios. En cambio, Lucas narra a Jesús como el Hijo del Hombre. Amén. Es interesante, pero en un libro profético se muestra un águila, un león, una oveja y la cara de un hombre, mostrando las 4 facetas de Dios. A veces tenemos una revelación sesgada de Jesús solamente como un servidor, pero también Él es el Rey de Reyes, pero también es Dios con nosotros. Pero también es el Hijo de Dios y también es el siervo de Dios. Pero hay un tercer regalo. Dios quiere que nos relacionemos con Él como el Rey de Reyes, pero también como el Hijo de Dios. Pero también hay un tercer regalo. ¿Qué significa este tercer presente? Recuerda, ellos viajaron de muy lejos para traer este presente y para adorar al Señor. Amén. Para que esto quedara perennizado como un memorial para todas las edades, para todos los tiempos y para todas las generaciones en todas las lenguas. Hoy día todos hablamos de esos 3 presentes. La mirra, en este caso, son unas especies aromáticas, un ungüento que se usaba para preparar al muerto, para una persona, para la sepultura. Estas presentes proféticos estaban declarando que este niño iba a ser un día el Rey del universo. Oro. Dicho sea de paso, cuando José ve el presente, seguro que José se estremece y dice: wow, Dios, ahora voy a poder sostener a este pequeño en su ministerio. Pregunta que José debe haberse hecho muchas veces antes, porque él tuvo que dejar su trabajo de carpintería para hacer el ministerio del Señor. Por lo menos en toda esa temporada ya vimos lo que significa el incienso. Y mirra es el anuncio de que ese niño un día iba a sacrificarse por ti y por mí y derramar su sangre para morir por nuestros pecados, porque su nombre era Jesús, el Salvador, nuestro Salvador. Amén. Él es nuestro Salvador. Es el niño que nació para morir, que ya tenía ese destino de parte de Dios, de este gran proyecto divino del nacimiento de Jesús. Navidad es compartir, pero también es adorar, es entender todo esto que sucedió. Amén. Mi pregunta es: ¿qué le das al Señor esta Navidad? Pero quiero decirte que no le vas a poder dar nada si primero no le das tu corazón al Señor para que Él te salve. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, en esta tarde. Te damos gracias por el entendimiento que nos das en el nombre de Jesús. Gracias porque podemos adorarte, Señor. Podemos reconocer tu realeza. Podemos reconocer tu divinidad. Pero podemos reconocer tu humanidad también, Señor, y tu gran sacrificio por nosotros en esa cruz. Gracias por el testimonio de estos hombres, Señor, a los cuales tú llamaste de tan lejos para adorar. Queremos que en estas Navidades también podamos adorar el nombre del Señor como iglesia y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, oh Dios, porque esta ofrenda del oro, del tesoro, pudo servir para el ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque tú pudiste hacer llover oro del cielo, pero no lo hiciste, escogiste a hombres para dar. Igual nos escoges a nosotros para dar. Y gracias, Señor, porque nos enseñas la importancia de dar. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Gracias, Padre.
Si tú esta hora estás aquí, dile al Señor: Señor, yo quiero conocerte, quiero seguirte. Quiero que mi vida, Señor, sea una adoración continua. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios